La danza es de las expresiones corporales más ancestrales que caracterizan a la historia del ser humano. Se trata de la expresión principalmente corporal que acompaña un ritmo acústico. De este modo, encontramos que se dice que la danza es el lenguaje del cuerpo. El concepto de danza proviene del francés antiguo danser. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música como un medio de comunicación que permite transmitir sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad, ya que se considera que desde la prehistoria el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos, y no solo a través de la comunicación verbal, sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. No obstante, en esos orígenes, el ser humano recurría a la danza como una parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o la guerra. Se encontraron registros de este tipo de expresión humana en todas las épocas y en los distintos continentes, si bien a través del curso del tiempo se fue modificando tanto su sentido y significados como las formas de realización. En la prehistoria se bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza, que más tarde serían acompañados por las palmas, el choque de los pies o de bastones, y luego se verían evolucionados en instrumentos musicales. Por último, se incorporaría la voz. Estas danzas primitivas eran pasionales y por tanto totalmente espontáneas. Las danzas son características de la cultura que las realiza. De este modo, encontramos diferencias en los distintos tipos de danzas según la sociedad en la cual se desarrolla. Actualmente, la danza es sinónimo de baile, constituye una forma de arte con diversos fines como la diversión, artísticos o religiosos. Siempre conlleva la interacción humana. La danza es entendida más profundamente como una expresión de emociones internas, en la cual, a través de los movimientos gestuales, se persigue la intención de comunicarlas. Esta expresión artística tiene sus propias reglas y pasos fundamentales que deben ser respetados para su ejecución. Estos requieren del entendimiento y, por supuesto, de la cualidad particular de cada uno de los bailarines. De este mismo modo, la danza se caracteriza por tener sus propias vestimentas confeccionadas para permitir el movimiento de los bailarines. Muchos son los tipos y géneros de danza que existen. No obstante, fundamentalmente podemos dividirlo en tres grandes grupos. Las danzas populares o folclóricas, que son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional. Expresan los valores de una cultura en particular, sus elementos contextuales, como las características de su ambiente, la tierra, los animales y la vegetación. Entre los mismos se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe o los llamados bailes de salón, entre otras. Las danzas clásicas son producto heredado de tiempos antiguos, principalmente en el periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que ha sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Estas danzas se identifican principalmente por quienes ejecutan los movimientos. Lo hacen teniendo en cuenta fundamentos armoniosos y coordinados con ligereza. Dentro de esta categoría, la danza ballet, entre otros. Las danzas modernas son practicadas generalmente por jóvenes y conllevan todo tipo de identidad social a través de la forma de entender la vida e incluso de vestir. Entre estas se encuentran el popping, el funky, breakdance, jump style, hip hop o incluso el rock and roll. Muchos son los profesionales de la danza
que a lo largo de la historia han conseguido convertirse en auténticos mitos. Entre ellos, tendríamos que hablar, por ejemplo, de Miguel Baryshnikov, Rudolf Nureyev, Ana Pavlova o Tamara Rojo. Por último, hay que recordar que la danza es un indicador de una época y de una civilización. Los bailes urbanos de la actualidad difícilmente hubieran sido posibles en otras situaciones históricas. De la misma manera, resulta difícil imaginar una danza guerrera en un ejército profesional contemporáneo.